Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y secretos? Porque hoy vamos a hablar de esas series turcas para adultos que te atrapan desde el primer segundo, esas que te hacen desvelarte y no poder parar hasta saber qué copyright va a pasar. Hoy vamos a explorar esas joyas ocultas, esas series que no son las típicas historias de amor empalagosas, sino que tienen un toque muy intenso, muy adulto, muy al rojo vivo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre estoy buscando nuevas series, películas y libros que compartir con ustedes. Asu que no te lo pierdas. Y ahora vamos a empezar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en historias que te van a dejar sin aliento. No estoy hablando de cuentos de hadas, sino de dramas intensos, romances prohibidos, conspiraciones oscuras y personajes complejos que te harán cuestionarlo todo. Vamos a ver qué copyright tienen estas series que las hacen tan adictivas. Empecemos con una que a mi parecer es un club psicomoderno, Fi. Probablemente ya la conozcas, pero es imposible hacer una lista de series turcas para adultos sin mencionarla. Fi es una serie psicolu superíndice 3 jica que explora la obsesión superíndice 3N, el poder y la ambición superíndice 3N a trabu copyright S de la vida de Can Mañay, un famoso psiquiatra con una personalidad, digamos, complicada. La serie se desarrolla en Estambul y nos muestra un mundo de lujo, arte y pasión superíndice 3N, pero también copyright N de manipulación superíndice 3N y secretos oscuros. Lo que hace a Fi tan atrapante es la complejidad de sus personajes. Can Mañay es un villano fascinante, un hombre brillante pero da un más menosado que utiliza su inteligencia para manipular a quienes lo rodean. Pero también copyright N tiene momentos de vulnerabilidad que te hacen cuestionar si realmente es tan malo como parece. Y los demu ese personajes no se quedan atrur ese duru, la joven bailarina que se convierte en el objeto de la obsesión superíndice 3N de Can, es una mujer fuerte y decidida que lucha por sus sueños más menos. Deniz, el músico atormentado, es un personaje complejo y lleno de matices. Y Uzge, la periodista que investiga los secretos de Can, es una mujer inteligente y valiente que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad. Fi no es una serie para ver con la familia, eso te lo aseguro. Tiene escenas bastante explícitas y trata temas muy delicados, pero si es tú, buscando una serie que te haga pensar y sentir, esta es definitivamente para ti. Profundicemos un poco en Fi. Más menos remos de cerca la puesta en escena. Estambul se convierte en un personaje no solo un telu superíndice 3N de fondo. La que más menos Mara captura la belleza de la ciudad, sus contrastes, desde los palacios opulentos hasta los rincones humildes. La dirección superíndice 3N de arte es impecable, creando una atmu superíndice 3 esfera sofisticada y a la vez inquietante. Los interiores son minimalistas pero lujosos, reflejando la personalidad más menos ahí calculadora de Can Mañay. La música con un toque electro superíndice 3 Nico y melancu superíndice 3 Lico, intensifica las emociones y crea una sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N constante. Y hablemos del vestuario. Cada personaje es vestido para comunicar algo, desde la ropa elegante y sobria de Can hasta los atuendos bohemios y sensuales de Duru. El vestuario es un lenguaje visual que nos ayuda a entender mejor a los personajes y sus motivaciones. Ahora, si te gusta el misterio y el suspense, te recomiendo Ukondieres y Sukur. Esta serie te transporta a uno de los barrios peligrosos de Estambul, Ukondieres y Sukur, controlado por la familia Kouparrafo Oval. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control del barrio, llamado Kouparrafo Oval, el hijo menor de la familia, se ve obligado a regresar y tomar las riendas del negocio familiar. Ukondieres y Sukur es una serie llena de acción superíndice 3N, traición superíndice 3N y drama familiar. Lo que la hace tan especial es su ambientación superíndice 3N. Ukondieres y Sukur es un barrio vibrante y lleno de vida, pero también copyright N un lugar peligroso donde la violencia es una constante. La serie explora la lealtad, el honor y la familia en un contexto de crimen y corrupción superíndice 3N. Los personajes de Ukondieres y Sukur son inolvidables. Yamau Párrafo es un protagonista carismático y complejo, un hombre que lucha por mantener el control de su vida y proteger a su familia.
Idris Párrafo Oval, el patriarca de la familia, es un personaje imponente y respetado que trata de mantener el orden en el barrio. Y Sena, la esposa de Yamau Párrafo, es una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a los desafíos de vivir en un mundo de crimen. Con diéresis Sukur tiene escenas de violencia bastante grúficas, asu que si eres sensible a este tipo de contenido, tal vez no sea para ti. Pero si te gustan las historias de Acciu Superíndice 3N con personajes complejos y una ambientación Superíndice 3N única, esta serie te va a encantar. En con diéresis Sukur, la música juega un papel fundamental. Las canciones populares turcas, a menudo interpretadas por artistas locales, se entrelazan con la trama, creando una atmósfera superíndice 3 esfera autocopyright íntica y emocional. La música refleja el espíritu del barrio, su pasión superíndice 3N, su dolor y su esperanza. Las letras de las canciones a menudo foresado acontecimientos futuros o revelan los sentimientos profundos de los personajes. Otro aspecto importante es la representación superíndice 3N de la cultura turca. Con diéresis Sukur nos muestra las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca. Vemos la importancia de la familia, el respeto por los mayores, la hospitalidad y el sentido del honor. La serie Tambiu Copyright N aborda temas sociales relevantes, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción superíndice 3N. La violencia en con diéresis Sukur no es gratuita. Aunque las escenas de Acciu superíndice 3N son espectaculares, la serie no glorifica la violencia. Muestra las consecuencias devastadoras de la violencia, tanto para las víctimas como para los perpetradores. La violencia es un reflejo de la realidad del barrio, un lugar donde la ley a menudo no llega y donde la gente se ve obligada a luchar por su supervivencia. Cambiando un poco de copyright Nero, si te apetece algo romántico pero con un toque oscuro, te recomiendo Si ya Belleza Ike, o Amor en Blanco y Negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado que trabaja para su tuo. Cuando Asl se ve obligada a salvar la vida de un hombre que Ferhat ha herido, se encuentra atrapada en un mundo de violencia y peligro. Lo que hace a Si ya Belleza Ike tan atrapante es la relación superíndice 3N entre Al y Ferhat. Son dos personas completamente diferentes, con valores y principios opuestos, pero se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación superíndice 3N es intensa y conflictiva, pero Tambiu Copyright N llena de pasión superíndice 3N y deseo. Asl representa la luz y la esperanza, mientras que Ferhat representa la oscuridad y la desesperación superíndice 3N. Juntos se complementan y se desafían mutuamente. La serie explora temas como la redención superíndice 3N, el sacrificio y el poder del amor para transformar a las personas. Si ya Belleza Ike tiene escenas de violencia, pero Tambiu Copyright N momentos muy románticos y emotivos. Si te gustan las historias de amor con un toque oscuro y personajes complejos, esta serie te va a gustar. En Si ya Belleza Ike, la fotografía es clave. Utilizan una paleta de colores contrastante para resaltar la dualidad de los personajes. Los colores claros y brillantes se asocian con Asl, representando su bondad y pureza, mientras que los colores oscuros y sombríos se asocian con Ferhat, simbolizando su pasado turbio y su naturaleza violenta. La luz y la sombra se utilizan para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de misterio y suspense, pero Tambiu Copyright N para destacar la belleza y la vulnerabilidad de los personajes. La serie Tambiu Copyright N explora la idea del amor como una fuerza transformadora. A Tambiu Copyright S del amor de Asl, Ferhat comienza a cuestionar su vida y sus elecciones. Aprende a sentir empatía, a mostrar compasión superíndice 3N y a buscar la redención superíndice 3N. El amor le da una razón superíndice 3N para vivir, una razón superíndice 3N para cambiar. Sin embargo, el camino hacia la redención superíndice 3N no es fácil. Ferhat debe enfrentarse a su pasado, a sus demonios internos y a las consecuencias de sus actos. Debe luchar contra la oscuridad que lo consume y elegir entre el bien y el mal. Asl, por su parte, debe aceptar el pasado de Ferhat y aprender a confiar en con diéresis Copyright L. Debe ser fuerte y valiente para protegerlo y para ayudarlo a encontrar la paz. Otra que no puedo dejar de recomendar es Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza por la injusticia que sufrió superíndice 3 su familia, cuando era ni un más menos o, después Copyright S de pasar a un más menos os viviendo en la clandestinidad, Kuzgun regresa a Estambul para enfrentarse a sus enemigos y limpiar el nombre de su padre.
En su camino se encuentra con Dila, su amiga de la infancia, que ahora trabaja como abogada para la familia que destruyó Superíndice 3 la suya. Kuzgun es una serie llena de suspense, acción Superíndice 3N y romance. Lo que la hace tan especial es la química entre los protagonistas, Kuzgun y Dila. Son dos personas que se aman, pero que están separadas por el pasado y por la lealtad a sus familias. Su relación Superíndice 3N es compleja y dolorosa, pero también copyright N llena de esperanza. La serie explora temas como la venganza, el perdu Superíndice 3N y el poder del amor para superar la adversidad. Kuzgun tiene escenas de violencia y algunas situaciones bastante intensas, pero también copyright N momentos muy emotivos y románticos. Si te gustan las historias de venganza con personajes complejos y una ambientación Superíndice 3N cuidada, esta serie te va a encantar. En Kuzgun, la construcción Superíndice 3N del personaje principal es fascinante. Vemos la transformación Superíndice 3N de Kuzgun de un niño más menos o inocente a un hombre endurecido por el dolor y la venganza. La serie explora las consecuencias psicológicas Superíndice 3 gicas del trauma y la forma en que la búsqueda de venganza puede consumir a una persona. Kuzgun es un personaje complejo y contradictorio, un hombre que lucha contra sus propios demonios y que busca la redención Superíndice 3N. La relación Superíndice 3N entre Kuzgun y Dila es el corazón Superíndice 3N de la serie. Su amor es un amor prohibido, un amor marcado por el pasado y por la lealtad a sus familias. A pesar de los obstáculos, su amor persiste, dando esperanza a la historia. Su relación Superíndice 3N evoluciona a lo largo de la serie, pasando por momentos de pasión Superíndice 3N, dolor, traición Superíndice 3N y perdu Superíndice 3N. La serie también copyright N aborda el tema de la justicia. Kuzgun busca justicia para su familia, pero a medida que avanza la historia, se da cuenta de que la venganza no es la respuesta. Aprende que la verdadera justicia implica el perdu Superíndice 3N y la búsqueda de la paz. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la justicia y la forma en que podemos romper el ciclo de violencia. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar Medcezir, que aunque puede parecer una serie juvenil al principio, tiene un trasfondo mucho más adulto y complejo de lo que parece. Esta serie es una adaptación Superíndice 3N de la famosa serie estadounidense DOC, pero con un toque turco que la hace única. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada de Estambul. Yaman se enamora de Mira, una chica rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la familia. Lo que la hace tan especial es la forma en que retrata la adolescencia y la juventud en un contexto de lujo y privilegio. Los personajes de Medcezir son complejos y realistas. Yaman es un chico sensible y con talento que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no es el suyo. Mira es una chica inteligente y rebelde que se siente atrapada por las expectativas de su familia. Y los personajes como Mert, Eylül y Orkun, también copyright N tienen sus propios problemas y secretos. Medcezir tiene escenas románticas, pero también copyright N momentos dramáticos y emocionales. Si te gustan las series sobre la adolescencia con un toque de drama y romance, esta serie te va a gustar. Además, la banda sonora es increíble. Medcezir destaca por su capacidad de adaptar una historia estadounidense a la realidad turca. La serie mantiene la esencia de DOC, pero la adapta a la cultura, las tradiciones y los valores de la sociedad turca. La serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y la identidad, pero los explora desde una perspectiva turca. La serie también copyright N destaca por su elenco talentoso. Los actores dan vida a los personajes de una manera autocopyrightica y conmovedora. La química entre los actores principales es palpable, lo que hace que la historia de amor entre Yaman y Mira sea creíble y emotiva. Medcezir no es solo una serie para adolescentes. Aunque la serie se centra en la vida de un grupo de Superíndice 3 venes, también copyright N aborda temas relevantes para los adultos, como la presión Superíndice 3N social, la ambición Superíndice 3N, el matrimonio y la paternidad. La serie ofrece una mirada honesta y realista a la vida de la clase alta turca, mostrando tanto sus privilegios como sus problemas. La serie invita a la reflexión Superíndice 3N sobre temas importantes como la igualdad,
la justicia social y la importancia de seguir nuestros sueños más menos os. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas para adultos que te atrapan. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya dado algunas ideas para tu superíndice 3 si mamará tu superíndice 3N de series. En resumen, hemos hablado de Fi, una serie psicolu superíndice 3 jica que explora la obsesiu superíndice 3N y el poder, U con Dieres y Sukur, una serie de acciu superíndice 3N ambientada en un peligroso barrio de Estambul, Siyabe Yazaik, una historia de amor con un toque oscuro, Kuzgun, una serie de venganza con personajes complejos, y Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de DOC, que explora la adolescencia y la diferencia de clases. Todas estas series tienen en común que son adictivas, emocionantes y te harán pensar. Pero no nos quedemos aquí. Hay tantas otras series turcas esperando ser descubiertas. Podríamos hablar de Agrados Airenk, una serie que te hará reír a carcajadas con su humor negro y sus personajes copyright-tricos. O de Bezatze con Cedilla. Una serie policuaca con un protagonista cúnico y atormentado que lucha contra la corrupción superíndice 3N y la injusticia. También copyright N podríamos mencionar Persona, una miniserie con una trama intrigante y una actuación superíndice 3N impecable. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y hay algo para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3N. Me encantaría saber L de estas series es tu favorita o si tienes alguna otra recomendación superíndice 3N para compartir. Du copyright jame tus comentarios abajo. Y antes de que te vayas, no olvides darle like a este vídeo si te gusta superíndice 3, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudas a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.